Hola amigos, ¿qué tal? En el primer episodio hablamos acerca de los tipos de educación que existen y la gran diferencia entre la era industrial y la era de la información, en la cual en la era de la información, aparte de la educación académica y profesional, también se necesita la educación financiera, ya que el trabajo ya no es seguro. Lo seguro es que algún día vamos a dejar de trabajar ahí. Lo otro es que aparecieron los famosos outsourcing, que le quitan su dinero literalmente a los trabajadores, haciendo desde las jugadas legales que las empresas se puedan quedar con las utilidades que le corresponderían a los trabajadores, y eso es algo que los estados han permitido. Por otro lado, la desaparición de los sindicatos y la desaparición de las pensiones vitalicias. Así que desde esa perspectiva, la educación financiera es algo que se necesita, y es algo que muy pocas personas lamentablemente le ponen énfasis para desarrollarla. Así que lo que tenemos que tener claro es que la educación es muy importante, ojo, ¿ah? Nadie dice que la educación no es importante. Y Robert Kiyosaki dice en su libro: mis dos padres sentían un profundo respeto por la educación, mas no por el mismo tipo de educación. La educación es un proceso, te dice Robert Kiyosaki, que la gente asiste a la escuela para llegar a ser algo, por ejemplo, un doctor, un contador. Robert Kiyosaki entró a la escuela y se volvió un piloto, y el problema con la educación es que, a diferencia de lo que está sucediendo en este momento, es que mientras más viejo te haces, con el sistema educativo obsoleto en el cual no nos dan a escoger y es la única opción que existe en la actualidad, con ese sistema educativo, mientras más viejo te haces, menos vales, menos vale el ser humano. En cambio, con un verdadero sistema educativo, mientras más viejo te haces, más vale el ser humano. Tiene más información, más conocimiento, más experiencia. El día de hoy podemos darnos cuenta que cualquier persona que pasa determinada edad ya es menos, ¿cómo le digo? Es menos útil para una empresa. Y eso, por decirlo de una manera bonita, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente se vive en todos nuestros países, y es algo que sucede no porque las empresas sean malas, sino porque el sistema educativo está diseñado a eso, porque está enfocado a un resultado, no a un proceso de aprendizaje continuo. En cambio, cuando entendemos la verdadera educación, la educación que los ricos les dan a sus hijos, entendemos que mientras más viejos nos hacemos, más podemos llegar a crear. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia, el conocimiento, lo que acabamos de hablar. Eso es lo que te comenta Robert Kiyosaki. El segundo punto es que existen 4 tipos de educación, no solamente uno. Hay una educación que te prepara para ser empleado, hay una educación que te prepara para ser autoempleado, hay una educación que te prepara para ser un dueño de negocio real, y hay una educación que te prepara para ser inversionista. Resulta muy interesante que los mejores estudiantes de las escuelas de Derecho y Medicina son quienes pagan más impuestos. Esto sucede porque pertenecen al cuadrante A del autoempleo, que lo vamos a ver seguramente más adelante también. Y dice Robert: en lo personal, si fuera un estudiante sobresaliente, me gustaría saber qué necesito hacer para pagar menos impuestos. Cuando un empleado renuncia a su trabajo para abrir un negocio propio, por lo general también termina en el cuadrante A, operando un pequeño negocio demasiado especializado o de servicios, alguna asesoría sobre computadores o corretaje de bienes raíces, por ejemplo. Es común que, así como el mono con el puño atrapado en el tronco del árbol, la mayoría de la gente se limita a pensar en los cuadrantes E y A. Una persona con inteligencia financiera querría saber qué es lo que necesita aprender para funcionar desde los cuadrantes D e I. En estos cuadrantes se mueve la gente más rica del mundo, la que gana más dinero y paga menos impuestos. Con este libro y con el transcurrir de estos videos vamos a adquirir la ventaja del ganador, ya que tendrás acceso a la información que maneja la gente de los cuadrantes D e I y que desconocen los que operan desde el cuadrante del empleo y el autoempleo. Y tercer punto es que puedes elegir entre una educación tradicional y una educación innovadora. No es que solamente terminas el colegio y necesitas entrar a la universidad o a un instituto, y si no lo haces,
estás menos valorado que alguien que sí lo hizo. Al contrario, muchísimas personas, incluso las personas más, los millonarios del mundo, son personas que ni siquiera han cursado la universidad. El Robert Kiyosaki dice: a mi padre pobre solo sentía respeto por la educación tradicional, por eso creía que las calificaciones y la calidad en la escuela es muy relevantes. Él pensaba que esos factores te podían asegurar un buen empleo. En cambio, su padre rico dice, a él no le importaban las calificaciones ni el prestigio de la escuela. Lo único que le interesaba eran las habilidades que podía adquirir, quiénes eran los maestros y qué tan bien preparado estabas para el mundo real de los negocios. Ay, 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 qué buena, muy buena información. Y por eso dice Robert que cuando terminó su estancia en el Cuerpo de Marina en el año 1973, se inscribió en cursos siguiendo los consejos de su padre rico, que también ustedes y yo deberíamos de seguir para aprender a qué, a usar la deuda para invertir, para aprender a desarrollar habilidades como vendedor, porque ventas son igual a ingresos y ya lo vamos a ver también en una de las siguientes ventajas del ganador. ¿Y por qué reducirla? ¿Y para qué tenemos que tener la habilidad de reducir la cantidad de impuestos que pagamos? Podemos aprender, y de hecho vamos a aprender, cómo reducir los impuestos incrementando nuestra educación financiera de manera legal y de manera justa, sobre todo. ¿Ok? Así que esos son los puntos a los cuales quería llegar. Y así como el mono tiene que aflojar el puño para liberarse, los humanos deben desechar las ideas rancias para ser libres. ¿Y cuáles son esas ideas rancias? Acá te voy a poner 10 ideas obsoletas acerca del dinero. La primera es que nunca seré rico. Si no reemplazas esta idea, se va a convertir en tu realidad. Este libro fue escrito para modificar ese pensamiento. ¿Ok? Lo segundo es que los ricos son codiciosos. Te vas a dar cuenta también que es imprescindible ser generoso. Te va a sorprender incluso con qué frecuencia las personas de los cuadrantes del empleo y autoempleo son más avaras que los del cuadrante del dueño de negocio e inversionista. Tercero, prefiero ser feliz que ser rico. La pregunta es, ¿por qué no ser ambos? Pensar que solo puedes elegir una de esas opciones es el inicio de un pensamiento limitado. Los impuestos son injustos, justo lo que estábamos hablando hace un momento. También vamos a aprender que los impuestos son algo muy justo y que les puede servir a las personas con educación financiera para obtener más dinero incluso. Quinto, tengo que trabajar demasiado. Aquí vas a descubrir que por qué trabajar, de nuevo, aquí descubrirás por qué trabajan más quienes pagan más impuestos. Sexto, invertir es riesgoso. En este libro descubrirás exactamente lo contrario. Además, lo importante es que aprenderás que la gente sin educación financiera siempre termina enganchándose en las inversiones más riesgosas. Aquí sí te voy a dar bastante información. Vamos a incluso más adelante desarrollar un libro que se llama Guía para Invertir, que a mí en lo personal me ayudó muchísimo a entender mejor las clases de inversionistas, las clases de inversiones, qué es el ROI, el retorno sobre la inversión, cómo medirlo y qué es lo aceptable, en base a qué es lo aceptable, cómo reducir el riesgo, incluso a minimizarlo y maximizar la utilidad. Uy, hay muchísima información acerca del punto del riesgo, que me parece que es la cuarta ventaja del ganador. Y el séptimo punto, obtén una buena calificación. Es una idea obsoleta también. En este libro se te va a explicar por qué debes preguntarte a dónde te llevará la educación que recibes y quiénes son tus maestros. Octavo, necesito un empleo seguro. Vas a aprender la diferencia entre seguridad y libertad. Son conceptos opuestos porque conforme más seguridad consigas, menos libertad tendrás. Por esta razón, los prisioneros en cárceles de máxima seguridad tienen menos libertad. A los monos los atrapas porque se aferran a la seguridad. Este libro es para quienes anhelan libertad y seguridad a la vez. Noveno, tengo que invertir en un portafolio bien diversificado a largo plazo de acciones, bonos y fondos mutualistas. Un día le pregunté a mi padre rico, ¿tú crees que los bienes raíces son una buena inversión? Él respondió, no lo sé, ¿qué tan buen inversionista eres tú en bienes raíces? Yo te pregunto a ti,
¿Tú crees, y muchas personas hacen esta conjetura, creer que separar el 10% del trabajo porque se lo obliga al Estado a dárselos a AFP es juntar para la jubilación? Literalmente estás invirtiendo en tu jubilación, y ni siquiera tú, estás dándole tu dinero a un tercero para que invierta para tu jubilación, sin saber los valores, los principios y las prioridades de estos terceros. Por eso es que las acciones no son una buena inversión, sí que, porque tú no tienes el control. Acuérdate, a mayor inversión, a mayor control, menor es el riesgo. Pero si tú no tienes el control de eso, es muy riesgoso esa inversión. Y sobre todo si estás jugando con tu futuro para tu vejez. Lo que quieres es asegurar esa jubilación, esa tan ansiada jubilación. ¿Ok? Y décimo, no me fue bien en la escuela. ¿Cómo puedo volverme rico? De hecho, acá vamos a hablar un poco más acerca de lo que hablamos hace un momento. Si bien es cierto que para llegar a ser médico o abogado debes asistir a las escuelas para ser empresario o hacerte rico, eso no es necesario, amigos. Algunas de las personas más adineradas del mundo ni siquiera se han titulado, como se los comenté hace un momento, como Henry Ford, fundador de Ford, Thomas Edison, fundador de General Electric, Bill Gates, fundador de Microsoft, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, Richard Branson, uno de mis favoritos, fundador de Virgin, Walt Disney, fundador de Disney, y Steve Jobs, fundador de Apple. Hoy en día hay muchas personas atrapadas como monos porque fueron a la escuela y ahí las entrenaron para convertirse en trabajadores de los cuadrantes del empleo y autoempleo. ¿Ok, amigos? Así que los consejos que tenemos que evitar: vivir con modestia, tener un presupuesto y abrir un plan de retiro. Bueno, tener un presupuesto sí, pero hay distintos tipos de presupuesto que también lo vamos a ver en el desarrollo del IQ financiero, el presupuesto de la clase pobre, de la clase media y de la clase rica. Son tres presupuestos distintos. Ponte al día, en otras palabras, ahorra, 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 te dice. ¿Qué quiere decir eso? Que deseches la idea de ahorrar. Ahorrar en soles, por ejemplo, en la moneda de mi país, es invertir en el futuro y la estabilidad del sol. Eso quiere decir ahorrar en soles. Ahorrar en dólares es invertir tu futuro en la estabilidad del dólar a futuro, sabiendo que Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo y sus principales tenedores de deuda son la Fed, que son ellos mismos, que también vamos a hablar de cómo funciona ese circo de Mandrake que hace aparecer dinero de la nada, y el segundo gran tenedor de la deuda de Estados Unidos es el imperio chino. Y desde ahí hay que juzgar si es que es inteligente guardar tu dinero en dólares. Con un poquito más de inteligencia financiera vas a ver nuevas y vas a ver otras opciones de inversión que pueden hacer que tu dinero crezca a largo plazo en vez de que se devalúe, como es en el caso del sol y el dólar. Así que ha llegado la hora de aflojar el puño. La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar que las cosas cambien o esperar resultados distintos. Por desgracia, eso es justamente lo que hace todo el mundo: obedecer a asesores anticuados que reparten consejos financieros obsoletos, a diestra y siniestra, consejos que jamás han funcionado y a los que lamentablemente la gente se sigue aferrando. Así que eso es algo que hay que hacer, hay que cambiar las cosas que estamos haciendo si queremos resultados distintos. Y lo segundo es que es necesario actuar porque los errores no nos permiten, disculpen, es necesario actuar porque los errores nos permiten aprender. En la escuela, los alumnos que cometen errores se les tacha de estúpidos, pero en el mundo real de los negocios, la gente que más se equivoca aprende de sus fallas y se vuelve más perspicaz. Y no basta con ser un estudiante 10. De hecho, Robert Kiyosaki dice que los estudiantes 10, o sea, los genios del salón, trabajan para el estudiante 6. ¿Qué quiere decir eso? Que no te basta estar en el quinto superior en tu salón para tener el éxito financiero en tu vida de adulto. No, ¿por qué? Porque tu banquero jamás te ha pedido ni te pedirá tu boleta de calificaciones. Lo que tu banquero y lo que los bancos te van a pedir son tus estados financieros. Y lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son tus estados financieros. Lamentablemente, el gran porcentaje de nuestra población ni siquiera sabe cuáles son sus estados financieros. Así que eso es parte de lo que vamos a ver, amigos. Les deseo mucha suerte, muchas ganas de querer aprender,
¿Por qué? Y como se lo dije en el video cuando lo grabé en mi carro, no solamente es por ustedes, sino por sus hijos y por los hijos de sus hijos, porque la única herencia que nosotros le podemos dar y que no se pierda en la segunda o tercera generación a nuestros hijos, no son las propiedades. Eso se puede perder, eso se puede, incluso puede quedar abandonado, como podemos ver en miles de casos. ¿Por qué? Porque pasa. Fallece el abuelito, no dejó claro quién era y eso se queda una pelea, murió el hijo, murió el otro, tenía otro hijo por fuera, al final eso queda abandonado. Así que de nada sirve pensar que lo que le heredamos a nuestros hijos son solamente bienes raíces. Lo principal que le heredamos son los valores y pensamientos, tanto limitantes como empoderantes, la autoestima, la visión, el sentido empresarial. Eso es lo que realmente nosotros le podemos heredar a nuestros hijos y lo que ellos le podrían heredar a sus hijos. ¿Ok, amigos? Así que espero que les haya gustado esta segunda parte de esta introducción y el siguiente video ya vamos a comenzar con esa primera ventaja del ganador, que es el conocimiento. Es una ventaja en la cual vamos a hablar un poco acerca de la economía, de las crisis financieras que han habido y cómo eso tú le puedes sacar el jugo o puede ser una gran debacle financiera para ti si es que no te educas. Nos vemos en el siguiente video. Chao.